Graduatuak, mi más sincera enhorabuena, porque tras el recorrido de un largo trayecto habéis llegado a la meta. Habéis llegado con éxito, después de varios años de llevar adelante un proyecto que os planteasteis hace ya bastante tiempo. Durante el proceso de formación habéis ido adquiriendo conocimientos, habilidades, desarrollando técnicas, habéis ido modelando actitudes y os habéis ido relacionando directamente con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte, que también os han ido haciendo crecer como personas. Por lo que podemos decir que a día de hoy ya estáis preparados para empezar a desarrollar vuestro quehacer profesional, que es cuidar al ser humano. Así pues, oficialmente, estáis en disposición de iniciar la vida laboral y de devolver a la sociedad la oportunidad que os ha dado de formaros durante estos años. Pero tener un título en la mano, si bien es el final de un trayecto, lo que realmente significa es que se está en el punto de partida de la siguiente etapa. Es decir, que se es novato. Vosotros, hasta el día de hoy, erais los mayores de la escuela, los que teníais galones. Ahora vais a pasar a ser los novatos y, por lo tanto, que no lo sabéis todo, que os queda mucho todavía por caminar hasta ser expertos. Por lo que en este momento de inicio de la nueva etapa, que sí que está cargada de mucha ilusión, lo más importante, o lo que a mí me parece que debéis hacer, es practicar la prudencia, el sentido común, la sensatez y la responsabilidad. Ya que la profesión que habéis elegido precisamente va dirigida a personas, no son objetos, son sujetos que están pasando además por situaciones de dificultad y de sufrimiento en su experiencia vital, que lo que necesitan es que dominéis los procedimientos, que hagáis unas técnicas perfectas, que practiquéis una enfermería segura basada en la evidencia, pero también que les tratéis con delicadeza y respeto y les prestéis un cuidado comprensivo, sensible, garante de su dignidad y centrado en su persona. Así que espero que no olvidéis poner mucho cuidado en los cuidados. Por otro lado, esta sociedad, en continua evolución, así como su sistema sanitario, os van a requerir compromiso, capacidad de adaptación, creatividad, proactividad, mente abierta y la asunción del liderazgo para afrontar nuevos retos, por lo que debéis seguir formándoos y aprendiendo para manteneros actualizados, ya que el avance de la enfermera y el avance de la disciplina enfermera están en la formación y en la investigación, que de forma progresiva os puede llevar al doctorado. En otro orden de cosas, agradecer a las autoridades académicas y sanitarias partícipes de la mesa presidencial por haber tenido a bien acompañarnos en esta celebración tan importante y significativa para toda la comunidad educativa de la Escuela de Enfermería de Vitoria-Gasteiz. Asimismo, transmitirles mi gratitud por el apoyo de las instituciones a las que representan: Osakidetza, Departamento de Salud y Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, porque brindan a este centro mucho apoyo y hacen posible que hoy estemos aquí congregados celebrando una nueva graduación de una promoción de estudiantes de enfermería. Agradecer también al Ayuntamiento y a la Diputación Foral de Álava su colaboración en la formación práctica del alumnado. Y finalmente, mi reconocimiento explícito a las personas concretas que participan en la formación del alumnado de nuestra escuela: profesores colaboradores, responsables de docencia de los centros, direcciones, miembros de las asociaciones de enfermos y, sobre todo, mi más sincero agradecimiento a las tutoras de prácticas, como Marian, nuestra ponente, por su implicación pedagógica en el seguimiento del desarrollo competencial del alumnado, y a las enfermeras de todas las unidades asistenciales por poner su conocimiento e ilusión
a disposición de nuestros estudiantes y enseñarles a lo largo de los 4 cursos lo que es la práctica real de la profesión de enfermería. De manera muy particular, quería también expresar mi gratitud a todo el equipo de la escuela, profesorado y personal de Administración y Servicios, por el esfuerzo y dedicación que otorgan a cada alumno y alumna durante todo el recorrido de aprendizaje hasta alcanzar la meta que esta tarde estamos conmemorando. Y también por su compromiso manifiesto con el proyecto común en el que, cual orquesta de música, cada uno interpreta de forma exquisita su partitura, consiguiendo entre todos que suene una perfecta sintonía. Eskerrik asko guztioi. Para concluir mi intervención, a todos ustedes, padres y familiares de los recién graduados, Sorionak y enhorabuena. Pero enhorabuena también por el mérito de haber configurado el perfil personal de sus hijos e hijas, es decir, por haber sido capaces de educarles en la cultura del esfuerzo y la responsabilidad, de introducirles en el humanismo, de inculcarles grandes valores y también por creer en ellos de manera incondicional durante todo este trayecto que han recorrido en estos años, unas veces con luces y otras con sombras, hasta que al final han alcanzado el sueño de ser enfermeras y enfermeros. Así que mis felicitaciones y reiterada enhorabuena por el logro conseguido. Y a los recién graduados, daros las gracias por lo que también nos habéis enseñado a nosotros y nosotras a lo largo de estos 4 años. También recordaros que ya formáis parte de la historia de esta Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz y que sigue siendo vuestra casa, porque por todo ello esperamos que llevéis con orgullo el haber sido estudiantes en ella. Lo mismo que nosotros somos y estamos orgullosos de haberos acompañado en todo este recorrido, en vuestra formación y de pertenecer a la misma familia que es la de la enfermería, la profesión del cuidado. Para finalizar, desearos una larga y brillante trayectoria profesional, que destaquéis por cuidar a los demás como os gustaría que os cuiden a vosotros, que tengáis mucha suerte y que os vaya muy bien la vida y que seáis muy felices. Enhorabuena, muchísimas felicidades, Sorionak. Arratsaldeon guztioi, oso pozgarria da zuen graduazio ekitaldi honetan zuekin batera ospatzea arratsalde honetan. Duela urte batzuk, erronka bati ekitea erabaki zenuten, erizain bihurtzea. Eta gaur helburu hori lortu duzuela ospatzen ari gara. Nire zorionek beroenak. Hoy los protagonistas y las protagonistas sois vosotros y vosotras. Pero también permitirme que mencione y agradezca a la Escuela Universitaria de Enfermería por el magnífico trabajo que lleva a cabo en vuestra formación. También una mención especial a todos aquellos centros sanitarios donde habéis realizado las prácticas por su aportación en el proceso de integración de la teoría con la práctica. Aukera hau aprobetxatu nahi dut ere, esateko gizarte honek eta bere osasun sistemak ongi trebatutako profesionalak behar dituztela zuen modukoak. Necesitamos profesionales comprometidos para atender las necesidades de una sociedad cambiante en la que irremediablemente van surgiendo nuevos enfoques sobre la salud, sobre la asistencia sanitaria, incluso sobre las nuevas demandas. Y yo creo que vosotros y vosotras sois en quienes tenemos que confiar a partir de ahora. Para Osakidetza, teniendo en cuenta que la salud es uno de los valores más preciados por las personas, precisamente las personas constituyen el eje central de sus actuaciones, atendiendo a principios de universalidad, solidaridad, equidad, calidad y participación.
Horregatik, Osakidetza osasunari eta baliabide publikoen kudeaketari dagokienez gero eta gehiago exigitzen duen gizarte heldu eta informatu bati erantzuten saiatzen da, baita kalitatezko arreta sanitario seguru bat eskaintzen ere. Eta hain zuzen ere, Osakidetzarentzat erizaintzako profesionalok zeregin hori betetzeko kolektiborik garrantzitsuenetako bat zarete. Queremos que con vuestra ilusión, compromiso, cojáis el testigo y el protagonismo que os pertenece como enfermeras y enfermeros. Porque os digo que os va a corresponder llevar a cabo el relevo generacional de los profesionales de la enfermería. Vais a tener que asumir el liderazgo de nuevos perfiles profesionales y responsabilidades como enfermeras y enfermeros. Vais a ofrecer unos cuidados de enfermería de calidad, centrados en la persona, y tenéis que seguir avanzando en vuestra formación, en vuestra capacitación, en vuestra cualificación, en la investigación y también en la gestión del conocimiento. Bukatzeko, gogorarazi nahi dizuet etorkizuna zaretela eta zuen etorkizuna hemen dagoela jada. Desearos muchos éxitos, felicidades y confiamos en todos y en todas vosotras. Mi más sincera enhorabuena. Zorionak. Gasteizko Erizaintza Unibertsitate Eskolako zuzendari Andrea, Osakidetzako zuzendari nagusi Andrea, Marian López de Munain Andrea, gainontzeko agintariak, irakasleak, ikasleak, administrazio eta zerbitzuetako langileak, senitartekoak eta lagunak, arratsaldeon guztioi. Nire lehenengo hitzak Erizaintzako graduko 5. promozioko ikasleak zoriontzeko izan nahi dute. Gaurkoa oso egun garrantzitsua da zuontzat, diplomatu zareten 70 ikasleontzat. Baita zuen familia eta lagunontzat ere. Ekitaldi honek ekartzen duen aitorpenarekin bat egin nahi dut. Eta zoriondu ere, azken urteotan lagundu dizueten eskola honetako irakasle eta langile guztioi. Baita hemen esan den moduan tutorei ere eta zuen alboan egon diren guztiei. Edozein irakaslerentzat ez dago ezer atseginagorik bere denbora, zientzia eta lana hartzen duten ikasleen aurrerapenak ikustea baino. Horregatik, ikasleen merituak aitortzea zorionik sakonena izateko parada izaten da. Oraindik aurrera arrakastaz betetako ibilbide profesionala izan dezazuela espero eta desiratzen dut. Ildo horretan esan daiteke irakaslearen lana eta erizainena zuek egingo duzuena antzekoak direla. Zuen arrakasta nagusiak, zuen benetako kalitate profesionala, besteengan egin ahal izango duzuen onuraren arabera neurtuko delako. Zuen lanbidearen alderik goraipagarriena hori delako hain zuzen ere. Gaitasuna ez da neurtzen produktu materialetan, pertsona jakinen ongizatean baizik. Beraz, hobeto sentituko zarete profesional moduan, zaintzen dituzuen pertsonak ahalik eta ondoen sentitzen badira. Lanbide guztiak ohoregarriak badira ere, zuen lana beste gizakiei ongizatea ematearekin hain lotuta izatea bekaizgarria iruditzen zait. Sailburuak ere esan duen moduan, zuen lanbidearen alderdi hau goraipatu behar da. Reitero mi felicitación a graduados y graduadas, a las personas que habéis logrado los mejores expedientes y a todo el personal que desarrolla su trabajo docente y profesional en la Escuela de Enfermería de Vitoria-Gasteiz y que hoy os ha acompañado en estos años de estudio y de trabajo que han sido tan fructíferos. Mi agradecimiento también al consejero de Salud por el esfuerzo que ha realizado para acompañarnos al inicio de este acto y, por supuesto, a Marian López de Munain por su magnífica conferencia La esencia de cuidar. Yo he aprendido mucho y, desde luego, he reafirmado mi idea de la complejidad que tiene vuestra profesión. Una profesión, entiendo, muy compleja, pero fascinante, de verdad. Decía en euskera que todas las profesiones son igual de honorables, pero que la vuestra es envidiable en cuanto que vincula su calidad y competencia no a resultados económicos o intelectuales, sino al estricto bienestar de los demás. La enfermería es el cuidado, como ha glosado Marian de forma excelente en su exposición.
En vuestra profesión, el éxito se mide en aquello de bueno que podamos llevar a otras personas, que podáis llevar a otras personas, ya sea aumentando el bienestar o paliando el malestar. Vosotras y vosotros tendréis éxito profesional en tanto en cuanto otros seres humanos obtengan, gracias a vuestro trabajo, una mejora personal. Creo que pocas tareas, si la vocación las acompaña, pueden ser más hermosas. El término que define vuestra profesión en castellano, enfermero o enfermera, es semánticamente más restringido que en euskera, cuya traslación, erizaina, atesora un matiz capital, eria zaintzen duena. En el término asoma, como en castellano, la condición de enfermo, pero también el verbo zaindu, cuidar, guardar, vigilar, custodiar, salvaguardar. Es una tarea que exige conocimientos teóricos, práctica clínica, todo el trabajo que habéis desempeñado estos años en la escuela. La ponente ha definido perfectamente los 4 aspectos que definen una buena competencia profesional. Yo casi no me atrevo a citar el término competencia, porque os habéis reído mucho cuando lo ha hecho y a mí me falta información. Y de hecho he visto que vuestra directora ha dicho habilidades. Pero es una tarea que se materializa sobre todo en el trato con las personas y que se enriquece día a día con ese trato, con el cariño y la dedicación que exigen atender y cuidar. Para preparar un poco estas palabras, consulté en Internet un perfil de Florence Nightingale, yo no lo digo ni bien porque, en fin, de quien sin duda sabéis mucho más que yo, como ha quedado de manifiesto al citar su apellido. Allí encontré una frase suya: la labor de la enfermera, escribió, solo se puede aprender a fondo en las salas de un hospital. Estoy segura de que la escuela os ha dado la mejor preparación para emprender ahora una larga y fructífera trayectoria profesional. Pero como expresó aquella precursora de la enfermería moderna, es el trabajo en las salas de hospital, el trabajo con la gente, el que ampliará día a día vuestra ciencia y os permitirá mejorar vuestra capacidad profesional. Os deseo lo mejor para los próximos años, onena opa dizuet, eta ziur nago zuen ibilbide profesionala oso emankorra izango dela. Nire aldetik, besterik gabe, nire zorionik beroenak berriz ere, eta ekitaldi akademikoetan esaten dudan bezala, ezaztu, eman eta zabaltzazue. Eskerrik asko. A continuación, y puestos en pie, ofrecemos el himno de la Universidad Gaudeamus Igitur, como muestra de nuestro respeto y admiración por los nuevos graduados. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Ubi sunt qui ante nos immundo fuere, ubi sunt qui ante nos immundo fuere, adeassa inferos, transeassa superos, osi vis videre, osi vis videre. Vivat Academia, vivat profesores, vivat Academia, vivat profesores, vivat membrum quod libet, vivat membra quae libet, semper si in flore, semper si in flore. Orain guztiok elkarrekin koktel bat izateko aukera izango dugu. Hori baino lehen gogoratu mesedez ikasle guztiak argazki bat atera behar duzutela eta horretarako areto kanpoko eskaileretara zuzendu behar zaretela. Agur ta zorionak. Finalizado el acto de graduación, permitiremos que en primer lugar abandonen la sala los recién graduados para que puedan realizarse la foto de grupo de promoción. Después iremos abandonando la sala, para pasar a disfrutar de un aperitivo que se realizará en la segunda planta, accediendo por las escaleras que se encuentran a la derecha. Enhorabuena a todos.